Vamos a recibir al invitado del día de hoy, al educador Juan Pedro Mir. Juan Pedro, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien, todo en orden. Bueno, muchos temas para hablar, pero comienzo tienen las cosas. Lo que motiva tu invitación aquí tiene que ver con la noticia de que te has incorporado al Partido Independiente. ¿Cómo llegas a esta decisión? Habiendo sido un militante frente amplista, un hombre de izquierda, confeso, ¿por qué sumarte al Partido Independiente? Creo que fue fruto de un proceso largo. Yo, si bien hasta comienzos de este año seguí adherido a mi comité de base del Frente, tengo un vínculo con el Frente Amplio afectivo. Mi padre fue fundador del Frente Amplio, vengo de una familia que es frente amplista desde el inicio, de la izquierda, nació en el marco de la izquierda. Pero bueno, uno va tomando decisiones, va tomando visiones, va viendo cosas y entre ellos se puede decir que básicamente no encontré dentro del Frente los espacios para poder aportar desde lo que es mi situación ciudadana, profesional, y por ese sentido, también después de un tiempo de acuerdo con el Partido Independiente, particularmente con Pablo Mieres, decidimos que ocupar ese espacio como para incorporarnos al debate ciudadano, a la militancia común y silvestre. ¿Tiene que ver esto con, lo hemos hablado en otras oportunidades, en otras entrevistas, tiene que ver con cierto desencanto con el Frente Amplio? Tiene que ver con que la gente cambia, ¿no? Y creo que... Solo los necios no cambian. Claro, claro. Un querido amigo me decía, que él sigue siendo frente amplista, me decía, Juan Pedro, yo lo que más resalto es que reivindicás tu derecho a cambiar. Entonces yo lo que no voy a caer es en la tontería de como esa persona que rompe una relación y le echa la culpa a la otra persona. Digo, no, uno cambia y creo que hoy por hoy lo que yo entiendo que es una agenda de transformaciones para el país en general y para la educación en particular, me siento más representado en el Partido Independiente. Sigo siendo un hombre de izquierda, Mieres, creo en la izquierda. Bueno, eso iba. Mieres siempre reivindica al Partido Independiente en la centroizquierda. Sí. Él no dice que el PI es izquierda, pero mucho menos se ve del lado de la derecha y es quien más ha confrontado con Cabildo Abierto al Partido Independiente seguro, y desde los inicios de la coalición misma. ¿Tú sentís lo mismo? ¿Sentís que es una expresión de centroizquierda el Partido Independiente? Totalmente, sí. Creo que hay marcas de la centroizquierda, de la izquierda, que tienen que ver con un Estado garante, con el desarrollo de las libertades públicas, con la protección de los sectores más desfavorecidos, que es con la profundización de la democracia, de la laicidad, de un mundo que permita la circulación de las ideas y de la circulación de las personas. Yo creo que es un punto y creo que ahí, en ese sentido, me siento representado en el PI. Bien, te hago una más y abro el juego del panel. Me interesa saber tu punto de vista de lo último que hemos visto, de la conferencia de prensa de la calle Pou, de las renuncias de Heber, de Maciel y de la Fluff, porque lo decíamos al inicio del programa, tú todavía no habías llegado. Acá da la impresión que dependiendo de dónde se esté en el sistema político, cómo se vio la conferencia. Hay algunos que decían, hay presidente, la institucionalidad está firme, qué bien el presidente. Y hay otros que dijeron, bueno, me dejó gusto a poco, dejó más dudas que certezas, lo decíamos aquí. ¿Cómo lo ves tú? Yo solo soy hincha de Peñarol. Somos dos. Somos dos. Entonces, la lógica de los hinchas no le hace bien a la política, me parece. Entonces, creo que este hecho que hoy se está viendo es un hecho políticamente complicado para el país. Y no verlo así, y no verlo como que en estas cosas dañan a la democracia y dañan a lo que la gente, a lo que los vecinos, a lo que las personas vemos de lo que es la necesidad de confiar en los partidos políticos y en los dirigentes políticos y en las autoridades políticas, creo que es el punto más claro. Yo vi con alegría que renunciaran los ministros, pero no deja de ser un hecho político que debe seguirse y que debe enseñarnos a que tenemos que seguir bregando por un Uruguay con mayor transparencia, por un Uruguay donde los actores políticos, un Uruguay que le cuesta ser transparente, actores políticos les cuesta la transparencia pública, les cuesta al Uruguay, a los actores políticos les cuesta, a todos, pero en este caso a los gobernantes involucrados, les costó asumir que había una oposición que le estaba reclamando cosas y que tenían que dar cuenta de ellos, y uno confía en la justicia,
pero a veces cuando se confía en la justicia como tirar la pelota para adelante. Hay que defender la justicia y la independencia de la justicia. Resalto el papel de los periodistas, resalto el papel de la Fiscalía, resalto el papel de la necesidad de fortalecer lo imprescindible que es la aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos, sí, que habría un anteproyecto acordado entre el Frente Amplio, el PI y el Partido Colorado. Sería buenísimo que se incorporara el Partido Nacional a ese anteproyecto. Es importante la financiación de los partidos políticos y es importante la consecución de la transparencia. Bien, Nadia. Juan Pedro, yendo directamente a tu expertise, que es la educación, sí, ¿cuáles son los pilares de tu propuesta o tus propuestas que no encontraron quizás un eco dentro del Frente Amplio y que te motivaron a ir a una fuerza política diferente? Yo creo que nosotros hemos tratado de sostener un discurso público desde que estamos en este espacio profesional. Yo soy maestro hace 26 años, estoy en esto. Pero ¿cuáles son los pilares? La necesidad de asumir la crisis de un sistema educativo. Y ese es un punto donde me parece que el sistema, y uno va a tratar de seguir regando esa plantita. Tenemos un sistema educativo que, por ejemplo, siempre hablamos de la primera infancia, hablamos de... Pero ustedes fíjense, este dato que compartíamos con la CIDA, que es el director del PI, que está en INDINED. Hay 500.000 de uruguayos entre 20 y 40 años que no terminaron la enseñanza media superior. Son personas que por lo menos tienen 20 años más de trabajo. ¿Qué número dijiste? 500.000. Es importante. Según el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Son 540.000 ubicados. Entonces, el tema educativo es un tema estructuralmente complejo para el Uruguay. Y asumir la crisis implica destinar más dinero, implica cuestionarse si las instituciones que hoy están ofertando la propuesta educativa alcanzan. El Uruguay, por ejemplo, uno de los mejores logros del Frente Amplio fue aportar la UTEC. Yo me pregunto, ¿no sería necesario pensar otra institución, no para sumar burocracia, pero sí para generar flexibilidades, por ejemplo, para enseñanza media, enseñanza primaria, enseñanza superior? ¿No sería necesario crear acreditaciones por experiencia para personas adultas para que puedan acreditar, por ejemplo, bachillerato? ¿Y eso no lo tiene la UTU hoy? ¿No sería necesario fortalecerlo en vez de ampliar la oferta? Claro, es una interesante discusión. Sí. Lo que pasa es que los números de la UTU, estructuralmente lo bueno que tuvo fue el crecimiento en cantidad de estudiantes, llegó a 100.000. Pero los números en cuanto a aprendizajes y en cuanto a aprobaciones siguen siendo malos. Y los últimos informes son más malos que antes. Bien. Entonces, yo creo que ahí es un punto a tomar. Una consulta que tiene como eje la educación, pero tiene como dos preguntas. Tú emerges en la actividad pública a través de la educación. Sí, sí. Y acabas de decirnos que tuviste un tiempo de acuerdo con Mieres. ¿Ya está resuelto tu candidatura o tu proyección para el futuro? Y la otra que tiene que ver con la educación. ¿Cómo has visto que en la fuerza que ahora tú integras, el Frente Multicolor, Robert Silva sea candidato? Él una y otra vez dijo que no iba a ser candidato, que estaba enfocado en la enseñanza. La última aclaración creo que fue en abril de este año en un programa de televisión. No voy a ser candidato, y ahora es un candidato. Sobre lo primero, Alberto, sí. no está en entredicho nada, sería... No hay candidatura, no hay propuesta, nada. En absoluto. Si algo aprendí de mi brevísimo pase por la actividad pública es que para quienes vivimos de nuestro trabajo es un tiro al aire. Yo lo sé, tu trabajo. Conozco tu caso. Entonces, yo la verdad sí, que... Público por eso, entonces, yo antes de tomar cualquier decisión... Pero capaz que se me ha acordado ya. No, mirá, yo estoy muy... Vas a estar en la fórmula, tengo vas a la estar suerte acá, de... Si ganamos de vuelta vas a ir al ministerio. No, tengo la suerte de trabajar en cosas que me gustan demasiado. Bien. Y mi idea es aportar en esto, en el debate de las ideas. En la militancia. Y sobre el otro, yo no veo mal que Robert sea candidato, Alberto, para nada. Pero se puede decir una y otra vez que no se iba a ser candidato y le decían, estás haciendo candidatura, todo lo que haces es propaganda, te estás mostrando para ser candidato. No, yo no voy a ser candidato. Capaz que esa pregunta... Tengo un matiz ahí con Alberto. A ver, dígame. Claro, porque... Silva lo que decía es, estoy concentrado en la transformación educativa. Es cierto que le señalaban que todo lo hacía en clave política. Él decía que no, que lo hacía por la educación. Pero nunca llegó a decir, no voy a ser candidato. Dijo, yo no voy a ser candidato. La última vez que lo mostrame, les digo. Te le digo dónde, aparte. ¿Dónde? En el programa de televisión... te lo busco ahora y lo pasamos. Dice, yo no voy a ser candidato. Tal cual. Lo que yo nunca lo escuché decir, no voy a ser candidato. No solamente lo dijo, sino que está sí grabado. Que no lo hacía todo en clave política para después ser candidato. Eso sí. Te lo busco y te lo muestro y lo pasamos, si querés. Perfecto. Sí, estaría bueno porque me parece... Claro. Yo en realidad creo que es un ciudadano que dentro del marco constitucional tiene toda la libertad para hacer política y no creo, teniendo acuerdos y teniendo discrepancias históricas con
con Robert, históricas, ¿no? Tenemos visiones diferentes de la laicidad, tenemos visiones diferentes del rol del Estado, tenemos diferencias importantes con Robert desde hace décadas y tenemos acuerdos. Pero ese marco creo que como ciudadano tiene derecho, es mi opinión, digo, no voy a votar a Robert, pero no, yo no lo veo. Si tuviera que señalar discrepancias con la trayectoria no, con el periodo de Robert, tengo varias cosas para decir, pero esa no es una de esas. Y respecto específicamente a la transformación educativa, como el gobierno le llama a la reforma de la educación, la transformación educativa, ¿la ves con buenos ojos? ¿Crees que recién está en pañales y está empezando a caminar? ¿Se han hecho buenas cosas? ¿La esencia es positiva? Sí, creo que es un inicio positivo. Creo que hay puntos que serían muy perjudiciales para el país volver para atrás. Por ejemplo, el marco curricular común de 3 a 9 años, creo que es algo positivo. La expansión del formato de los centros María Espínola es positivo. Los procesos de transformación docente son positivos. Creo que hay temas que no están arriba de la mesa. Creo que el que la educación siga siendo pública, estatal, laica, universal, son positivos. Entonces yo creo que son elementos, cosas que vería de otra manera. Vería, por ejemplo, la falta de inversión que hubo en este periodo. Hubo claramente una falta de inversión. Creo que haría mayor peso también atendiendo a sectores populares excluidos, pero también a los sectores medios, que son muchas veces los huérfanos de las políticas educativas activas. Nadia. Sí, quiero seguir insistiendo en esto de la educación porque estoy convencida de que la educación es la clave. Vos hablabas hoy de la educación media superior. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con las maestras? ¿Qué habría que hacer allí? Yo creo que uno de los temas que uno ve que ha sido una dificultad para este proceso de transformación es que le faltó confianza en los colectivos docentes. Yo creo que eso es un punto. No hay avance en los procesos educativos sin formación docente, mejora de las condiciones de trabajo y de profesionalización docente y de confianza en la autonomía de los docentes. Yo creo que se impone para este país la extensión del tiempo pedagógico. O sea, el mundo le llama la atención dos cosas de Uruguay. Una, la bajísima tasa de egreso en enseñanza media superior, y otra, el poco tiempo pedagógico de los niños. Y una tercera, las inasistencias. Promedialmente un niño en la escuela, falta de 9 meses que tiene que asistir al calendario escolar, falta 1. Entonces, en promedio... Un mes completo, por un mes completo, 20 forma. días. Entonces, son temas que tienen que ver y creo que... Y otro debate fundamental, que eso es a todo el sistema educativo, es la revisión de procesos de enseñanza y aprendizaje que desde mi punto de vista, como estudioso de la pedagogía que soy, han sido debilitados. Tenemos escuelas, tenemos una propuesta educativa debilitada, no solo en enseñanza pública. O sea, el Uruguay abandonó el proyecto de enseñanza público bareliano, el proyecto de enseñanza como la cultura, como la herramienta de inserción ciudadana. Compró discursos que venían a veces de lugares que no son garantizados. Finlandia, etcétera. No, ni siquiera Finlandia, España, Argentina, países que les está yendo mal. Los compró vía de lecturas muy rápidas de ciertas... Se dejó de corregir las faltas, se dejó de enseñar gramática oracional en primaria. Vos sabés que yo quería apuntar a eso. Si y eso me preocupa. Como docente, como profesor, mirabas con preocupación el futuro del país, tomando en cuenta que tenemos jóvenes que, no sé, su léxico debe tener 300 palabras, no más. 300, 400 palabras. Así, te digo porque ando en ómnibus y los escucho. Salgo de la radio y me vengo caminando hasta acá y me cruzo con 3 liceos públicos y los escucho hablar. Me interesa el tema de la juventud y veo que los temas son banales, que no son profundos y que además, repito, tienen un vocabulario muy acotado, de 300, 400 palabras. Permitime, en desayunos informales, dijo Roberto. Dame un segundo. Ah, ok. Bueno, pero mencionaste. Pero estábamos en otra cosa. Sí. Redondea la idea porque me dicen que no se te escuchó la pregunta. Correcto. No, si él como docente veía con preocupación el futuro del país, el futuro de los jóvenes que hoy son chicos, que son adolescentes, y un poco remarcaba, a mí me preocupa el poco conocimiento que tienen de determinadas situaciones que se puedan aplicar a la vida cotidiana para resolver determinada situación, para resolver determinados problemas, y el léxico acotado que tienen los chicos, que repito, se resume a 300 o 400 palabras nada más. Sí. Yo pertenezco a esa caterva docente que vemos con preocupación cómo las instituciones educativas han abandonado el centro que es el proceso educativo.
O sea, es decir, atrás de modas, que fueron modas en su momento, que son explicables, no quiero aburrir a la gente con esto, ¿no? No, pero es importante. Son explicables en un contexto donde se leyó mal toda la oposición a las dictaduras, particularmente hasta en España, la dictadura de Franco. Sí, sí. Compramos modelos mal llamados constructivistas, que no tiene que ver con, no quiero entrar en el tema, mal llamados constructivistas, que vaciaron a las instituciones educativas de contenido. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que uno se pregunte si nuestros hijos pueden tener más escolaridad que nuestros padres. ¿No? Yo creo que no. Capaz que tienen más años de permanencia. Sí. La pregunta es si tienen las mismas herramientas conceptuales que nuestros padres para emprender el mundo de hoy. Y el mundo de ellos. Entonces yo creo que ahí es un debate muy grande. Sí. Y para los educadores, yo no soy profesor, soy profesor de formación docente, pero mi oficio es ser maestro. Yo como maestro estoy convencido que hay herramientas donde la escuela debe posicionarse en lugares más claros de enseñanza, no debe tener miedo a calificar, no debe tener miedo a la nota, corregir, no debe claro. tener miedo a indicar determinados ítems del conocimiento que son parte de la mejor herencia. Y hay como una liviandad que ha penetrado en el sistema educativo desde hace ya por lo menos 20 años y que hoy toma niveles asombrosos. Asombrosos, sí. Yo creo que ahí es una discusión que Bien. es ciudadana, que es de la alta política, no de la tonta política partidaria. De acuerdo. Política, es decir, bueno, ¿hacia dónde queremos qué es lo que queremos que nuestros hijos aprendan? Exacto. Lengua española, una segunda lengua, matemática, álgebra, ciencias sociales, ciencias naturales, por supuesto ciudadanía, arte, y eso es el parte del currículum que la sociedad debe poner arriba de la mesa. Juan Pedro, ¿sos maestro docente del sistema público? Trabajo en el sistema público en magisterio, doy clases en Como formación. formador, Sí, como formador. Sí. ¿Cuántos niños tiene una maestra promedio hoy en Uruguay, en el sistema público? Difiere, pero en general los números han cambiado y este es otro tema que algunos los pueden ver como un problema, pero otros los podemos ver como una oportunidad. La baja demográfica hace que este año nacieron 32.000 niños. Tradicionalmente en Uruguay nacían 50.000 niños. Se prevé que va a bajar en 100.000 niños al 2030, 100.000 estudiantes al 2030, la cantidad de estudiantes en enseñanza obligatoria. Eso puede ser un problema, pero es una oportunidad. Son menos niños, atendemos lo mejor. Entonces, todavía está el bono demográfico, podemos sostenerlo y verlo. ¿Cuántos niños tienen en promedio? Depende de la zona, depende del contexto, pero alrededor de 20, 25 niños son los que tienen. Es un número adecuado, pero podrían ser menos todavía. Bien. Alberto, Sí, no, ¿sabías? no, estuve buscando y lo encuentro a Robert Silva, no solo donde yo lo había visto la última vez, desayunos informales, sino que veo la portada del diario El País diciendo no voy a ser candidato. El diario El País. Bien. Dos Después lo medios. buscamos y lo ponemos. Dos medios. Porque yo, francamente, no recuerdo que Robert Silva haya dicho no voy a ser candidato. Sí recuerdo, pero ese es el arte de la política, Claro. que cada vez que le señalaban que Sí. él todo lo que hacía, lo hacía perfilándose porque iba a ser candidato, le decía, no, lo hago por la educación, Claro, lo que me importa claro. es la educación. Pero no decía nunca voy a ser candidato, yo no lo recuerdo. Sí, sin embargo, sí recuerdo que Cose dijo que no, y todos sabemos que será candidato. Pero también ahí, bueno, nos vamos No, al bueno, tema. pero también es lo mismo. Pero Sí. una vez Cose dio una explicación al Sí, respecto. sí, sí. Yo mismo le No, pregunté. pero es legítimo, por supuesto. Simplemente son que políticos. Seguro que yo no voy a ser candidato. Claro, son políticos. ¿Y cómo vas a no hacer? digas eso, no digas Bueno, eso. pero Presidente va a ser candidato, no vas presidente va a a ser ser candidato, candidato. pero ¿desde qué No rol? digas eso. ¿Desde qué rol, Juan Pedro, podés impulsar todos estos cambios? Mira que ¿Solo busqué desde la el militancia? país queda escrito las cosas. Bueno, No, fue director general de educación. Ese es un Bueno, rol. pero ese podría ser tu rol nuevamente. Director, por ejemplo. ¿En ¿Desde qué rol te sentirías cómodo? No cómodo. En el ¿Desde qué Estado. rol podrías impulsar Yo estos creo que cambios? es válido participar en la vida pública y política más allá. O sea, creo que desde mi lugar, trabajando donde trabajo, hago un aporte Claro. medular Sí, a la claro. discusión democrática. No hay oficio. Seriamente concursé para ser maestro de escuela el año que viene. Lo Mirá. más probable es que vuelva a la escuela. Mirá. Es lo más probable. No hay oficio más fantástico que ser maestro de escuelas. Con verdadera vocación, Pero no supongo hay que sí. oficio. Un maestro le puede... Las maestras Le cambia la hoy vida. Sí. le están Cambia la vida incidiendo en la toda. vida directamente a los niños. O sea, yo creo que valorizar ese espacio
no sé si político, pero social, también político en la formación ciudadana, no partidaria, por favor, pero sí laica. Creo que es un valor, es algo que vale la pena. Soy hijo de maestros, padre y madre de maestros, hermano de maestros. ¿Y qué te sé parece? de lo que hablas. Bueno, Robert Silva también es hijo de maestra. Sé de lo que hablas y sí, sé que mis viejos que me miran deben estar muy de acuerdo. ¿Crees que el gobierno la tiene complicada a raíz de estos sucesos de las últimas horas para seguir adelante como herramienta, la herramienta de la coalición de gobierno? Creo que está complicado para todos, ¿no? La situación es complicada. Yo creo que entender un país donde 2 ministros se ven cuestionados por su accionar, donde renuncia el asesor directo del presidente, minimizar el hecho político, yo creo que no le hace bien a nadie. Entonces, está complicado. No sé si no creo que condicione el funcionamiento de la coalición. Pero si los actores políticos no tomamos nota de esto, creo que sería una torpeza ciudadana que va mucho más allá de quien gane en las próximas elecciones. Lo tiene que tomar el gobierno, pero también lo tiene que tomar la oposición, porque hay cosas que no son buenas que pasen para un país. Porque hay algo más importante que la coalición, que el Frente, que el PI, que es la democracia y las instituciones. Dijiste un verbo que no es menor. En el chat nuestro de Buscadores Social lo discutimos mucho el fin de semana, que es minimizar. Algunos de nosotros entendemos, me incluyo, que el presidente minimizó la gravedad del hecho en su postura corporal, en sus palabras, y otros entendían que no, que estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Cuál es tu postura al respecto? El presidente, es difícil responder esto, ¿no? Porque aparte yo ahora pertenezco a un partido político que integra la coalición y yo no puedo hablar por el partido político, no soy autoridad política. Claro. Voy a remitirme a lo que planteó Pablo Mieres. Lo que plantea el PI oficialmente es ir hasta el hueso. Eso es lo que planteó Pablo el jueves pasado, ir hasta el hueso de las investigaciones, confiar y apoyar, no solo confiar, apoyar a la Fiscalía y a la Justicia, defender a capa y espada la libertad de prensa. La prensa es fundamental, la presencia de la prensa y de los partidos políticos, y comunicar adecuadamente y dar señales claras. Yo en eso me apaño a lo que planteó Pablo. Son 2 ministros, el asesor y 2 subministros. Fueron 5 personas en total que cayeron por todo este tema, caso. Que no era nada. 5 personas, 2 ministros, 2 subministros y el asesor de imagen y de prensa y no sé cuántas cosas más. No, y que dan un paso al costado, pero el presidente dice que le cree, los apoya y que actuaron en la legalidad. Claro. Tengo una pregunta de Jorge Robinsky. Jorge. ¿Ustedes terminaron con las preguntas con el...? Sí, señor. Ok. Juan Pedro, yo te sigo, tú lo sabes aparte. Sí, yo también te sigo. Nos hemos cruzado pocas veces. Te escuchaba en la 30 hace muchos años, Jorge. No, sí, pero si me alargo mucho, hacemos el show entre Juan Pedro y yo tengo una pregunta bien concreta para hacer. Es decir, viví tu crisis, la tuya, la personal, la viví intensamente. Ahí hubo una gran injusticia, estoy dando mi opinión, una gran injusticia, un error garrafal, porque todos en el Frente Amplio sabían tu valía en estos temas que estaba manejando. Tú eres un bicho político, te pido disculpas que te diga esto, es para que se entienda, de toda la vida. Pero mira a dónde voy a lo subjetivo. Que te ibas, estaba cantado. ¿A dónde? No importa. Uno se puede alejar sin irse, ¿no? Se puede alejar. Pero te fuiste y tomaste una decisión. ¿Cómo cayó en el entorno de tus amigos, de tus compañeros, de todos los que siguieron una ruta contigo durante muchos años? ¿Cómo cayó esto y cómo te afectó? ¿O de qué manera te sentiste halagado? Si es que valen estos argumentos. Mirá, yo falté el lunes pasado a esta entrevista porque falleció mi madre. Hace una semana. No sé. Entonces, mi madre fue militante comunista, fue espía del Partido Comunista, y tuve la suerte de que mi propia madre me dijera, con la lucidez que tenía en todo momento, decía, lo que tú hagas está bien. Entonces los afectos están incambiados, ¿no? La esposa, además, esta cosa que tiene Uruguay, mis afectos no tienen por qué acompañarme políticamente, ¿no? Mi hija, los afectos no tienen por qué acompañarte políticamente. Sí, confiar que uno hace estas cosas porque cree en lo que está haciendo.
Entonces, los amigos del alma, los amigos, los amigos acompañan, más allá de que acompañan afectivamente y respetan, más allá de la acción política, de la opción de acompañamiento político, eso es harina de otro costal. Pero creo que eso es lo mejor del Uruguay. En Uruguay por ahora podemos sentarnos en una misma mesa quienes tenemos opciones distintas. Hace poco una estudiante de magisterio me dice, profe, yo jamás podría estar casada con alguien que no votara como yo. Me llama la atención, una estudiante de magisterio, 22 años, 21 años. Mucha gente piensa así, ¿eh? Y me llamó la atención que no era la única. Pero entonces no te cases porque no es amor. Sí. Empezamos por ahí. La Punto número pregunta uno. es, Te es un tema muy personal. atrajo su ideología política y no el amor. No sé para qué te casás. La discusión es que es si podemos todavía convivir. No, conozco casos Por otro en los lado, que es una sí. cuestión de ideológica fuerte. No, esto no es ideología. No. Esto es amor o no. Es así. Sí, pero no, yo no, entiendo, no lo yo veas de creo otra que manera. entiendo a dónde iba la Puedo ser luna tu de- amigo, puedo tener afinidad política, puedo afinidad ideológica. No me vengas con que te casás porque el otro es... Pero, a ver, vamos a escuchar a Juan Pedro. Pero Pero sin duda. creo que lo de la alumna, creo interpretar lo que le dijo la alumna. No sé, Son señales supongamos peligrosas. que Esa alumna Para no mí se eso- enamoró. Esa alumna no estaba enamorada. Supongamos que pero esa no tenga alumna, duda. Supongamos que esa alumna, pero escucha, Bambi, supongamos que esa alumna, Sí. no sé, tiene algún Me familiar pregunté a mí, muchachos. tiene algún familiar desaparecido y Me está a favor de la, pregunté a mí, Checho. de la búsqueda de los... Checho. Déjame terminar. Está a favor de la búsqueda de los desaparecidos. Y no podría estar en pareja con alguien que dice, no, den vuelta a la página y déjense de embromar con los desaparecidos. Es entendible también. Hay un tema de ideología, de convicciones. Cultivar la tolerancia. Sí, yo creo que si en este país tenemos una democracia que nos permite casarnos con quien queramos sin importar el género, vivir con quien queramos, tener religión o no tenerla, expresarla, si tenemos capacidad de emprender la vida que queramos, ¿por qué no podemos tomar decisiones políticas sin que esto signifique debacle? Yo creo que eso es, en lo personal me siento contento, porque aparte esencialmente mi pensamiento ideológico es el mismo, ¿no? Bien. Juan Pedro, te tenemos que despedir porque me están comiendo acá por la cucaracha. La última, que es la que importa. Dale. ¿A quién vas a votar en las próximas elecciones? Estoy hablando del 18 de noviembre, las elecciones que importan. Yo voto por la reelección. Ah, vas por Rubio. Bien. Muy bien. Vale, muy bien. Tomás, Quedamos todos, tipo, bueno. Quedaron todos. ¿Qué cáscara de banana de acá? Bueno, Juan Pedro, gracias por venir. Gracias a ustedes.